Qué bendición podernos conectar. Hoy vamos a continuar con lo que hemos venido estudiando este año. Hoy vamos a continuar hablando de la tercera cosa. Lo primero que hablamos respecto a lo que hemos estado estudiando este año fue las maldiciones causadas por espíritus de idolatría. Hablamos de qué es Belial, hablamos que Belial significa el inútil o el que se roba lo que tiene valor, el que se roba lo que tiene precio. Hablamos la semana 15 días tal vez o 20 días de lo que era la maldición de la seducción de Jezabel, y hablábamos cómo Jezabel busca introducir en perversidades sexuales, busca robarse la castidad. La seducción de Jezabel tiene como propósito robarse la castidad, y hablamos acerca de cómo se robaba la santidad, de cuáles eran las artimañas que utilizaba, y que uno de los propósitos de Jezabel era mantener a los siervos de Dios en juicio delante de Dios, porque la Biblia dice que Dios juzga a los adúlteros y a los fornicarios. Entonces, que era una tarea de Dios hacer eso. La tercera cosa que vamos a hablar hoy es la maldición de una conciencia cauterizada. La maldición de una conciencia cauterizada. Y para eso vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 9 y 10. Primera de Reyes 21, 9, versículos 9 y 10 y versículos 13 y 14. Y vamos a iniciar esta noche hablando acerca de lo que dice la palabra de Dios, y cómo hablábamos desde la anterior clase, cómo Belial y Jezabel se unen para empezar a trabajar en contra de los hijos de Dios. Y fíjese que esto no habla respecto a a impíos, sino está relacionado con los hijos de Dios. Está relacionado con los hijos de Dios y cómo realmente Dios quiere librarnos a nosotros de toda operación jezabélica, pero de toda operación de Belial. Y creo que es la gran operación que nosotros necesitamos entender, cómo hemos sido manipulados y cómo necesitamos ser libres en muchas cosas de nuestra vida para poder avanzar en medio de ello. Amén. Entonces, la maldición de una conciencia cauterizada, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 9 y 10, y vamos a leerlo primero en la Reina Valera y luego en la Biblia de las Américas, que es la que yo tengo acá. Primera de Reyes 21, 9 y 10, y luego el versículo 13 y 14. Dice, y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y el 13 y el 14. Y dice el 13 y 14. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Escuche esto, cómo se detona o se envía una tarea, y cómo no hay descanso de esa tarea hasta que se termina y se cumple. Creo que una de las cosas con las que más batallamos los hijos de Dios es con poder concluir muchas cosas delante de Dios, ¿cierto que sí? ¿Cuántas promesas no hemos hecho delante del Señor? ¿Cuántas cosas no hemos llegado a decir, o en cuántas cosas no hemos prometido hacer o cambiar en nuestra vida o transformar o lo que sea realmente, y nos hemos a la mitad del camino quedado? Creo que no solamente una persona, sino en su gran mayoría de los que estamos acá, hemos visto cómo eso nos ha flagelado en nuestro carácter y nos ha dañado. Pero fíjese que el reino de las tinieblas no funciona de esa manera.
De hecho, muchos de los testimonios de gente dedicada al satanismo, a la brujería y en fin, son personas que pueden contar cómo eh, fácilmente una persona puede sufrir consecuencias o inclusive los mismos demonios por causa de no concluir tareas. Entonces, fíjese que lo primero que podemos notar en esto es que hay una tarea asignada. Y la tarea asignada era buscar a testigos. Entonces, escuche lo que dice la Biblia de las Américas. Decreten un día de ayuno y den a Nabot a un lugar proveniente de la asamblea del pueblo. Pongan frente a él dos sinvergüenzas y háganlos testigos y háganlos testificar que él ha maldecido a Dios como al rey. Y luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Entonces escuchen esto. Jezabel es experta en ayunos. Les decía que realmente lo que quería Jezabel era que buscaran a dos personas que no tuvieran escrúpulos, que no tuvieran vergüenza, dos personas a quienes no les importaran. Y creo que si vamos a hablar de una mente cauterizada, tenemos que hablar de cuándo perdimos la vergüenza, de cuándo nos dejó de importar eh, eh, la manera en cómo éramos reconocidos, de cuándo nos dejó de importar a quién le hacíamos daño con lo que nosotros éramos. Quiero iniciar diciéndoles este principio básico del mundo espiritual. La conciencia no se cauteriza de un día para otro. La conciencia no se cauteriza porque usted se levantó hoy siendo un cristiano común y corriente y resulta que mató a alguien. Ah, ah. La conciencia se cauteriza porque usted empieza a decir mentiras pequeñas. La conciencia se cauteriza porque usted empieza a tomar cosas pequeñas que no son suyas. La conciencia se cauteriza porque usted empieza a cometer pecados pequeños. Y empieza a decir, usted empieza a escuchar la voz del Espíritu Santo en un momento. Porque usted empieza a revelarse de cosas. Porque usted empieza a mostrar cosas que en otro momento pues no interesaban. Y dice Jezabel, hagan un ayuno y pongan frente a él, frente a Nabot, frente al hombre justo, dos sinvergüenzas, dos personas que no les importa. Y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Y luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. ¿Quiénes eran dignos de muerte? Entonces creo que en base a esto podemos decir que hemos hablado de diferentes tipos de, de cosas que pudieran ser causales de la muerte, ¿no? Una de esas cosas estaba relacionada con el adulterio, que fue lo que ya vimos, pero otra cosa era blasfemar contra Dios o blasfemar contra el rey. Una blasfemia contra un rey, una calumnia contra un rey. ¿Y cómo es que en los tiempos antiguos hablar de una autoridad espiritual, por ejemplo, en los pueblos aún que siguen siendo muy tradicionales y demás, quien hable contra el cura se vuelve loco? Pero hoy en día nadie respeta a una autoridad. Le estoy hablando a las personas mayores, me entienden de eso. De hecho, si alguien viene de un pueblo pequeño puede entender claramente eso. ¿Por qué? Porque se cauterizó la conciencia. Ya vamos a ver qué significa cauterizar y por qué. Estamos hablando de la maldición de una conciencia cauterizada. Entonces, dicen en el versículo 13 y 14, llegaron los dos sinvergüenzas, llegaron los dos hijos de Belial, se sentaron frente a él y lo acusaron diciendo, o sea, no tenían problema en presentarse frente a él y mentir, y mentir. Tremendo eso, ¿no? No tenían problema en presentarse delante de quien fuera y mentir. Y decían, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Y como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y está muerto. Entonces les decía que nosotros no entendemos el poder de terminar tareas, pero que el mundo de las tinieblas sí entiende esto a la perfección y que una de las cosas por las que nosotros como hijos de Dios debemos empezar a trabajar
es por no ser abortivos, por no seguir dejando las cosas a medias, por no seguir dejando las cosas sin terminar, que una de las cosas por las que tenemos que trabajar es por romper ese espíritu abortivo, por romper ese espíritu que quiere darle muerte eh, mm, antes de tiempo o muerte prematura a sueños, proyectos, cosas. Entonces iniciamos diciendo qué tan importante es nuestra palabra, porque Nabot viene y dice no, y como Nabot no cede ante la manipulación de Acab, Acab va y llora y no come delante de Jezabel en un acto de manipulación igual, y Jezabel le dice no te preocupes, yo voy a traer esa tierra para ti. Y efectivamente así lo hace, pero Jezabel nunca lo hace de frente. Jezabel lo hace utilizando el sello de Acab. Qué tremendo eso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo Jezabel y Belial operan juntos. Los hombres de Belial habían sido evidentemente contratados para testificar en contra de Nabot de manera falsa. La traducción de la Reina Valera afirma que vinieron hombres perversos. La Reina Valera dice, hombres perversos vinieron. Pero si ustedes buscan otra versión, por ejemplo, la BTX dice, vinieron los hijos de Belial. ¿Quiénes son los hijos de Belial? Gente llena de maldad, gente, lo que les decía, que no le importa nada, gente que no tiene conciencia. Entonces Belial hace que los hombres actúen sin conciencia. Belial hace que la gente vea pornografía en un bus. Hoy estábamos hablando con Jonathan y le preguntaba que cómo le había ido ayer y le dije, cuando usted se suba, o sea, estoy muy aterrada de eso, que uno viene en los buses de Soacha y veo, yo he visto, o sea, no es que alguien me haya dicho, no es que me pareció, no, he visto hombres viendo pornografía en un bus. Y yo digo, Dios mío, si andan en ese tipo de cosas en la calle, entonces ¿en qué clase de cosas? O sea, a mí eso me produce mucho miedo. Realmente me produce temor por los niños. Porque si no se pueden controlar en una cosa de esas tan sencilla, entonces ¿cómo serán los demás? Entonces creo que hoy les compartí una frase que decía que nadie puede decir que es libre si no se controla a sí mismo, si no tiene dominio propio. Y necesitamos trabajar en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la falta de tener dominio propio hace que la gente pierda la conciencia. Y la ausencia de conciencia es una manipulación de Belial. Belial hace que los hombres actúen sin conciencia. Entonces, primera de Timoteo, capítulo 4 versículo 2, vamos a buscarlo. El apóstol Pablo habla de algunos que utilizarán la hipocresía, de mentirosos que teniendo una conciencia cauterizada. Y yo creo que una de las cosas que uno tiene que entender hoy en día es que hay personas que tienen una fe débil y que uno tiene que tener mucho cuidado de que habla con todo el mundo, que todo el mundo no está listo para escuchar todas las cosas, que hay cosas que son complicadas, pero el apóstol Pablo habla a Timoteo respecto a gente mentirosa que tiene la conciencia cauterizada. ¿Qué dice primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vuelve otra vez y lee la parte A, la primera parte. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada. ¿Cómo tiene la conciencia? Cauterizada. O sea, una persona que le diga a usted, no, eso, casarse o no casarse, eso da lo mismo. Eso no tiene nada de malo. Escúchenme, los hijos son para el matrimonio, el sexo es para el matrimonio, los besos, por más exagerado que a usted le parezca, son para el matrimonio. El Jesús que mora en usted no se anda besuqueando con cualquiera. El Jesús que mora en usted no anda teniendo relaciones sexuales deliberadamente. Entonces hay muchas cosas que nosotros en la medida en que crecemos en nuestra revelación de Dios y en nuestra comunión con Dios van a ir a empezar a cambiar. Pero una de las cosas que quiere hacer Belial con usted es cauterizarle la conciencia. Otras versiones no dicen que tienen la conciencia cauterizada, dice que tienen la conciencia muerta,
que están marcados por el diablo o cuya conciencia está quemada. O sea, que la conciencia ya no les funciona. Una de las cosas que necesitamos trabajar hoy en día, por las que usted debe orar todos los días a Dios, es porque Dios active su conciencia, porque usted pueda ver, porque usted pueda entender lo que está mal, porque usted pueda tener una diferencia de lo que está, de lo que es bueno y de lo que es malo. O sea que cuando habla de la conciencia cauterizada, habla de que de pronto hay acciones en relaciones sexuales que no deben haber. En relaciones sexuales, en absolutamente todo. O sea, realmente cuando se cauteriza la conciencia, lo que les decía, una persona que ve pornografía en la calle, una persona que ve pornografía en un bus, ya no tiene conciencia, ya su conciencia está muerta. Pero digamos Una entre persona que, parejas, ¿cómo? que son parejas. Pues lo que pasa es que en ese tipo de cosas, o sea, ya tienen que ordenarse. Realmente, o sea, tenemos que volver al orden, porque se acuerdan que una de las cosas que hablábamos la semana pasada y hace 15 días era que una de las cosas que hacía Jezabel era que seducía y llevaba a la gente, él le enseñaba a la gente a fornicar, y una de las cosas que hizo la pornografía fue eso, enseñarle a la gente a fornicar. Pero ¿de qué manera le enseñaron a fornicar? Todas las perversiones y depravaciones sexuales vinieron a través de la pornografía. Entonces hay gente que solamente sabe tener relaciones sexuales por lo que aprendió de ver pornografía. Y lógicamente, viniendo a Dios, es que hay muchas cosas respecto a eso. O sea, realmente, si nosotros nos pusiéramos a hablar solamente del tema de la sexualidad, o sea, entraríamos a un montón de cosas. Porque realmente hay muchas cosas que poner en orden. Muchas cosas que poner en orden. La sexualidad debe ponerse en orden. Y hace 8 días hablábamos de las cosas que son naturales. Lo que no es natural, pues no proviene de Dios. Entonces, ¿quién te enseñó a tener relaciones sexuales? ¿De dónde sacaron esa cantidad de costumbres y de cosas que vienen? ¿Por qué existe la zoofilia? ¿Por qué existe la pedofilia? ¿Por qué existe todo ese tipo de cosas? O sea, realmente, porque se perdió la conciencia, porque realmente no entendemos lo que está pasando y necesitamos nosotros trabajar en tener una conciencia plena, en tener una conciencia libre. Tenemos que orar por nuestras siguientes generaciones. O sea, yo no estoy hablando de que la gente tiene que actuar de una manera, pues ya los errores que cometieron, las cosas que pasaron, pues no se pueden cambiar, pero si venimos a Dios tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Si venimos a Dios tenemos que ordenarlo. Entonces, si la gente tiene la conciencia rostizada, ¿qué tiene que hacer? Orar a Dios para que le dé inclusive una nueva conciencia, una nueva mente. Orar al Espíritu. Yo creo en orar al Espíritu Santo. O sea, yo creo que si usted ora al Espíritu Santo, la Biblia dice que Él nos guía a toda verdad. Yo creo que Él puede guiarnos a lo que realmente es la verdad. O sea, yo creo que si una persona que tiene problemas con las adicciones a la pornografía, yo siempre les he dicho, todo el que ve pornografía se masturba. O sea, el que diga que no es un mentiroso. Todo el que ve pornografía se masturba. Pero no todo el que se masturba de pornografía. Hay gente que yo les he dicho a ustedes. O sea, por eso hay que tener temor de Dios, por eso hay que trabajar en el tema del temor. Porque para los hombres el tema de la sexualidad es un tema complejo. Y muchos hombres se cargan, se embarazan de los adulterios en la calle viendo mujeres. Y llegan a sus casas a consumar el embarazo que tuvieron con sus esposas. Entonces después resultan un poco de enfermedades ahora cada vez más con personas más jóvenes, y entonces resulta que ahora las mujeres tienen cáncer de útero a los 35, a los 40 años, tienen que hacerle se me olvidó el nombre. Alguien que esté ahí que me diga, ¿cómo se llama cuando le sacan la matriz? Esterectomía. Bueno, eso, ¿cómo se llama? A los 40 años, a los 45 años. Eso no es natural. ¿De dónde proviene eso? De las maldiciones que hemos cargado por causa de tener una conciencia cauterizada en el área sexual. Entonces yo les decía, ¿no? Entonces con los que tienen hijos, creo que esta mañana en el devocional les decía, los papás tienen que empezar a enseñarle a sus hijos, la masturbación no es algo normal.
Les contaba que una de las entradas de Medellín hace como un año y medio o dos, quizá no sé si eso todavía se mantenga, había unas piernas abiertas y una vagina y en la mitad una mujer masturbándose y entonces promovían la masturbación como algo bueno para la salud. Entonces, ¿quién nos está enseñando si Jezabel es maestra? ¿Quién te enseña tantas cosas que ha cauterizado tu conciencia? Ahora no solamente en eso, ¿no? Hay gente que le encanta robar y dice, por pendejos, se dejaron robar. O sea, ¿quién les manda a ser así, dormidos? Qué fuerte eso. Entonces, cauterizar significa insensibilizar. Cauterizar significa insensibilizar. ¿Sabe que cuando pienso en esto y en la medida en que estaba meditando acerca de la clase que íbamos a enseñar hoy, podía meditar en algo cuando la gente empieza a perder la, la sensibilidad en los cuerpos, en un miembro de su cuerpo. Generalmente eso sucede porque ya no tiene la misma afluencia sanguínea. Pasa, por ejemplo, en los casos donde hay que amputar un miembro o hay que quitar un miembro porque se engangrenó, porque ya no tiene sensibilidad, porque perdió. O sea, ¿qué te cortaron o qué te amputaron por ser insensible? Tremendo eso, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, ya no quiere tener hijos. Hay gente que ya no quiere casarse. Hay gente que ya no quiere volver a una iglesia. ¿Quién te enseñó? ¿Quién cauterizó tu conciencia? Porque fíjese que quien manda a los hijos de Belial es Jezabel. Y Jezabel les dice, busquen a dos sinvergüenzas. En la Biblia de las Américas, en la Reina Valera, dice, busquen a dos hombres perversos. No funcionaban solos, tenían que ser más de uno para que funcionara ese tema. Y dice, busquen a alguien que sea insensible, que pueda testificar falsamente. Solo los insensibles testifican falsamente. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con el tema de las mentiras. O sea, ¿por qué hemos permitido tantas mentiras en nuestra vida? ¿Qué nos llenó de tantas mentiras? ¿Sabe qué es lo tremendo de los mentirosos? Que los mentirosos piensan que nadie se da cuenta de nada. Que todo el mundo les creyó su engaño. Entonces, una de las maneras en que Belial es capaz de hacer que los hombres cometan actos viles es cauterizando su conciencia. Entonces, de repente decían, no, esto no es así de esa manera. Y de repente ya no. ¿Y por qué no? ¿Cuándo te cauterizaron la conciencia? ¿A qué le abriste la puerta para que empezaran a amputarte la conciencia? Porque básicamente todos los procesos quirúrgicos que hoy son de extirpación de cosas y de órganos y todo ese tipo de cosas funcionan por cauterización, ¿no? ¿Qué hacen con las venas, con los tejidos? Los cauterizan, los insensibilizan para que puedan sacar lo que tienen que sacar. Qué tremendo es. ¿Qué ha estado cauterizando tu conciencia? Entonces, recuerdo que el año pasado me encontré con unos muchachos, entonces alguien me decía, pastora, aconséjeme, yo quiero sacar una moto y le dije, me parece muy bien, él conduce. Le dije, pero bueno, ¿ya sacaste el pase? Y me dijo, no, no lo he sacado. Le dije, no saques la moto hasta que no tengas el pase. Me dijo, no, es que tengo un comparendo porque resulta que saqué la moto de mi mamá y me sacaron un comparendo. Y le dije, papito, pues primero pague el comparendo, saque la licencia y después compre la moto. Le dije, no vuelva a salir en la moto de su mamá si no tiene licencia. Le dije, porque usted piensa que no pasa nada y la conciencia no se cauteriza con pecados grandes, se empieza a cauterizar con cosas pequeñas que uno empieza a permitir y dice, no, eso no importa, no, eso no tiene importancia, eso no significa nada. Y cuando se da cuenta, ya empiezan a hacer cosas más tremendas. Como no pasó nada en la primera, entonces la repite en la segunda. Hasta que son avergonzados. Tremendo eso, ¿no? Entonces, los hombres en conciencia son capaces de cometer cualquier acto sin sentir remordimiento.
no les importa contra quién, son testigos falsos. Entonces, qué tremendo, porque a mí me pasa, por ejemplo, ¿sí? Yo generalmente no salgo de pelea con nadie. eh, Generalmente ninguno de los que sea puede ir que sea peleando conmigo. Yo trato de tener paz en mi corazón, pero uno termina enterándose una cantidad de cosas. O sea, vienen 3, 4, 5 personas a contarle algo a uno y uno dice, bueno, ¿y cómo pueden negar que dijeron eso si no es una persona? ¿En qué momento se cauterizó tanto la conciencia que uno puede negar algo que hizo que es tan evidente? Eso pasa en los hogares, por eso hay tantas infidelidades, por eso se descubren hombres que tenían 2 y 3 familias, ya no solamente hombres, mujeres. ¿Por qué? Porque hizo falta temor de Dios, porque permitieron que su conciencia fuera cauterizada. Entonces, que hagan las cosas sin remordimiento, no importa qué, no importa cómo, no importa cuándo, ya no importa. Entonces, toda persona nace con una conciencia, hay que tener en cuenta eso. Todos nacemos con una conciencia. Tito 1:15. Satanás busca neutralizarla, seduciendo a los hombres para que cometan pecados. Entonces, Satanás busca retener esa conciencia. Entonces, los niños desde que crecen son envidiosos, dicen mentiras. Uno de los niños no les enseña a decir mentiras, ellos aprenden a decir mentiras solos, aprenden a ser envidiosos solos. ¿Por qué? Porque ya están siendo seducidos. Entonces, Tito 1, mire lo que dice Tito 1:15, es un versículo que siempre me ha impresionado. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tremendo, ¿no? Entonces, la mente y la conciencia pueden ser corrompidas. Corromper significa contaminar o ensuciar. Corromper significa contaminar o ensuciar. Entonces, mire, obviamente eso hace referencia a los espíritus malignos que obran en la conciencia. Cuando ésta se cauteriza, a los hombres y las mujeres abren la puerta a todo tipo de espíritus sucios y a sus maldiciones, capaces de todo tipo de hechos sucios. Gente que dice, jamás iré a un burdel, por ejemplo. Y cuando se dan cuenta, terminan entrando no a 1, sino a 100 y pagando por ese tipo de cosas y demás. A todo lo que un día le dijeron no, empiezan a decirle que sí. ¿Por qué? Porque se ensució, se corrompió. Creo que una de las cosas con las que se corrompe y se ensucia más rápido la conciencia es con las mentiras. Una persona que permite mentiras en su vida ya perdió. Ya Satanás lo tiene agarrado de, mejor dicho, del pelo. Sí, la manera de soltarse eso. Sí, porque perdió la identidad de hijo. Los mentirosos perdieron la identidad de hijos de Dios. Ahora son hijos de Satanás. Eso lo dijo el Señor Jesús en Juan 8:44. Porque no hay verdad en ellos. Entonces uno se sienta a hablar con una persona mentirosa y uno no sabe realmente qué es lo que le está diciendo es verdad y qué es mentira. No se puede diferenciar. ¿Por qué? Porque la conciencia de la persona ya está cauterizada. Y uno sabe que así como dijo una mentira en una cosa, puede decir 100. Qué tremendo eso, ¿no? Creo que eso pasa en los matrimonios. Y que una vez que se pierde la confianza es muy difícil volver a recuperar esa confianza que se perdió. Así es. Entonces, ¿cómo a través de una puerta tan pequeña como las mentiras se pueden abrir a deseos pecaminosos tan tremendos? Gente que tenía limpia su vida en ciertas cosas y empezaron a contaminarse, personas que se guardaban en santidad y empezaron a caer en pecados sexuales, en pecados terribles. Gente que nunca en su vida se ha robado nada,
pero de repente empezaron a tomar de lo que no era suyo. Gente que empezó a hacer una cantidad de cosas porque su conciencia se cauterizó. ¿Cómo estamos de conciencia? ¿Cómo estamos de conciencia? Por ejemplo, hoy hay muchos que ya no piensan que la homosexualidad o el lesbianismo o el incesto sean algo malo. Y eso no se puede cambiar. O sea, las relaciones incestuosas son incestuosas y van a seguir siendo incestuosas en cualquier momento, llámese como se llame. Entonces, hay gente que piensa que eso ya no tiene nada de malo. O sea, no es que nosotros nos sentemos, fíjense en esto, a juzgar acá, entonces ahora no, no, hay que trabajar por restaurar muchas cosas, hay que tener el entendimiento para poder hacerlo. O sea, como si a usted un homosexual viene y le habla, usted le dice, usted es un hijo del diablo, se va a morir, se va a ir para el infierno. ¿Usted cree que se va a convertir con eso? Cuando muchos de ellos fueron abusados, cuando muchos de ellos les echan la culpa a su propia familia por no haberlos cuidado. Es que la gente no sabe lo que hay detrás de todo eso. Algunos no vienen ni siquiera abusados. Yo alguna vez hablaba con una muchacha y le dije, bueno, ¿y cómo entraste tú a eso? Y me dijo, no, tuve una relación muy mala con una persona. Y luego de eso, pues conocí a esa otra persona y terminamos viviendo juntas y llevamos viviendo juntas no sé cuántos años. Entonces le pregunto, bueno, ¿alguna vez usted fue abusada? Me dijo, no, solamente me gusta ir con esa persona y ya. Esa fue la explicación que me dio esa persona. Esa persona escucha mis oraciones y mis mensajes todos los días. Ojalá algún día Dios le hable, ¿no? Es común, pero no es normal. No podemos aceptar lo que está mal. Tenemos que trabajar por ordenar. Obviamente hay que entender que hay que entender que necesitamos poner en orden cosas. Entonces, otra de las versiones dice, la Biblia en inglés dice hombres. Entonces, en una dice en Tito 1:15, en primera de Timoteo 4:2, dice que gente que tiene la conciencia cauterizada. Otra versión dice que tiene la conciencia muerta. Y otra versión dice que gente que ya no tiene conciencia. Le amputaron la conciencia. O sea, qué tremendo eso. Llegar a un punto donde ya no tengas conciencia. Entonces, Belial le ha cauterizado la conciencia para que acepten esas cosas como estilos de vida aceptables. Entonces no pasa nada como vivamos, cuando vivamos, como sea, porque de todos modos Dios nos va a perdonar y la salvación no es por obras. Y Jesús todavía se demora harto tiempo en venir. Cuando se cauteriza la conciencia, los hombres son capaces de llevar a cabo los hechos más viles y enfermizos. Entonces, si alguna vez usted se ha preguntado, ¿pero qué tenía ese hombre en la cabeza? Por ejemplo, el tipo ese que mató a sus dos hijos, que los degolló. Le había sido cauterizada la conciencia. Ese señor tenía un problema mental. Ya no tenía conciencia. Ya no podía diferenciar lo bueno de lo malo. Casi no hay límite a la depravación que pueden exhibir cuando están atrapados por la maldición de una conciencia cauterizada. Entonces no importa si me ven de malas. Eso es problema de ellos. Nadie tiene derecho a decirme nada. No les importa absolutamente nada. Y tenemos que orar a Dios para nosotros poder cambiar nuestra vida. Juan 8, versículos del 8 al 10. Y vamos a orar. Entonces es gente que está atrapado. Hay gente que está atrapada en esta maldición y no puede dejar de decir mentiras, no puede dejar de cometer pecados. Abrió una puerta, quizá la puerta no es tan grande, pero abrió una puerta de perversión sexual y por ahí se metió una cantidad de cosas que ahora no sabe cómo sacar. Pídele a Dios que tenga conciencia. Y de la misma manera como se abre la puerta, se cierra. Si usted abre la puerta por el área sexual, pues empieza a santificarse en la sexualidad.
De la misma manera como se abre la puerta, se cierra. Juan capítulo 8, versículos 8 al 10. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino solo a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Tremendo eso, ¿no? El Señor, ¿qué hizo? Habló a ellos y ninguno, su conciencia, ¿qué hizo la conciencia? Los acusó. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar a nosotros? Que nuestra conciencia nos acuse y nos diga: oiga, eso está mal. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué está hablando mal de esa persona? ¿Por qué está diciendo mentiras? Entonces, ¿qué es lo mejor que le puede hacer a usted pasar? Que su conciencia lo acuse. Hechos 23, 1, 2. Hechos 23, del 1 al 2. Dice: Que el Señor abra nuestro entendimiento y que sus palabras traigan a nuestra conciencia y nos hablen. Amén. Amén. Dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Tremendo eso. Que lo golpearon en la boca, pero Pablo viene y dice: yo con buena conciencia hasta hoy. Que usted pudiera decir eso en su corazón. Tremendo. Hasta hoy he tenido buena conciencia. Ahora, fíjese que esto no hablaba de que la vida de Pablo fuera una vida perfecta, ¿no? El apóstol Pablo cometió muchos errores, pero él se arrepintió de todos ellos y su vida realmente era una vida nueva. Entonces Pablo podía decir perfectamente, justificado delante de Dios por la sangre del Señor Jesucristo: yo hablo desde una buena conciencia. Mi conciencia no está corrompida. Que usted y yo podamos decir eso, ¿no? Nuestra conciencia no está corrompida. Nosotros ya salimos de ese tipo de cosas. Amén, así es, amén. Hablo desde una buena conciencia. O sea, que cuando usted está hablando, usted pueda decir: estoy hablando con plena conciencia, con plena lucidez de lo que estoy diciendo. Hechos 24, 15 al 17, mire esto. Dice: Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. O sea que la conciencia te hace ofender a Dios y a los hombres. Tu conciencia no solamente te hace ofender a los hombres, sino también te hace ofender a Dios. Qué tremendo eso. ¿Cómo está su conciencia? Vamos a ver dos textos más y vamos ahí. Primera de Corintios capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice: Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificio a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Tremendo. Escuche esto. Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 6 y 7, que lo que usted come contamina su conciencia. Tremendo.
que usted ya sabe que la sangre está prohibida comerla y que si usted se come una rellena sabiendo que está prohibido comerla, usted está contaminando su conciencia. ¿Por qué se contaminaba su conciencia? Usted ya sabe que usted no puede comer comida de bazares, de esos bazares que hacen las iglesias católicas para, ay no, pastor, eso no tiene nada, es comida. Y después terminan fumando, y después terminan bebiendo, y después terminan haciendo el ridículo por las redes sociales, y después terminan en una cantidad de cosas, y después termina entonces la iglesia siendo señalada porque la gente ya no dice que son las personas individuales las que hacen eso, sino que en esa iglesia, en ese lugar, esa gente enseña eso. Y después nos coge el diablo y tenga. La comida contamina la conciencia. Romanos 1, 8, 9, el versículo 9. Ahí el versículo 9, ahí mismo. ¿Ahí mismo? Primera de Corintios 8, 9. Y oramos con eso. Primera de Corintios 8:9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hay gente que tiene una conciencia débil. ¿Qué pasaría si ustedes llegan acá y entonces me encuentran tomándome una copa de vino? O si yo empiezo a subir a las redes sociales que ando tomando vino. Ah, no, pues si la pastora toma, pues yo no tomo vino, pero una cerveza no tiene nada de malo. Un trago de whisky no tiene nada de malo. ¿Cierto que sí? O sea, hay gente que ya puede decir, yo entendí que eso no es lo mío. ¿Puedo seguir leyendo? Es que es bueno. Tremendo eso. Dice, tengan cuidado que no se conviertan en tropiezo de los débiles. Lee el 10. Dice, Lee hasta el 12. Vamos a leer hasta el 12. pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil. ¿No será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Tremendo. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. ¿Cuántos hermanos débiles los siguen a ustedes en sus redes sociales? Que en su conducta dice, si así son los cristianos, ¿para qué ser cristiano? Qué tremendo, ¿no? Sí. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Escuche, no solamente pecamos contra Dios, Dios. pecamos contra los hombres también cuando nos volvemos tropiezo de ellos por causa de nuestras malas obras. Y dice no solamente eso, si ustedes pecan contra alguien de conciencia débil, pecan contra Cristo. O sea, escuche eso, pecan contra Cristo. Qué tremendo eso. Entonces tenemos que orar a Dios para no herir a nadie con lo que nosotros hacemos, para no herir a nadie con nuestros conceptos. Entonces yo les digo sobre los temas de la música, pero pues cada uno tiene que elegir, porque nosotros no podemos vivir de revelaciones prestadas. Dios tiene que revelarle a su corazón. Si usted viene o sea, la música es almática. Si usted viene de bailar salsa y se pone a escuchar salsa cristiana, termina bailando, no le presta atención a la música. Se vuelve el Termina bailando. Entonces usted sabe que eso le despierta con su concupiscencia, si usted sabe que eso le recuerda todas las cosas que traía, si usted se pone a escuchar vallenatos cristianos y le dan ganas de tomarse una, pues entonces, o sea, hay que sentarse a pensar si realmente eso está glorificando a Dios, ¿no? Si podemos diferenciar de lo que realmente somos y si tenemos una fuente real o no. Entonces qué tremendo eso que Pablo dice en Primera de Corintios, les dice, pilas, porque hay gente que tiene una fe débil y ustedes los están haciendo pecar. Pero vaya, hable con alguien que tiene la conciencia cauterizada y lo que ellos dicen es, no me importa, cada uno tiene derecho a elegir, eso no es mi vida, la salvación es individual, cada uno se salva porque quiere. Y 100.000 cosas más que tiene. Entonces uno tiene que sentarse con gente así súper necia y decirle, pues entonces que Dios te hable porque no hay ninguna otra manera
de hacerte entender que lo que estás haciendo está mal. Entonces, cuando pecas contra alguien débil de conciencia y te vuelves tropiezo para alguien débil de conciencia, pecas contra Cristo. Tremendo, porque te estás volviendo tropiezo de los débiles. Qué terrible que podemos ser presentados delante de Dios porque alguien diga con su fe débil: Señor, yo terminé en estos pecados porque esa persona me indujo. Porque vi por las redes sociales, porque tremendo eso, ¿no? Qué impresionante eso. ¿Quién te enseñó? Entonces la comida contamina. Vamos a concluir la clase de hoy. La comida contamina la conciencia. Se puede pecar contra los hombres, no solo contra Dios. Al pecar contra una persona de débil fe o de conciencia débil, se peca contra Cristo porque nos volvemos tropiezos. Tremendo. Qué impresionante eso, de verdad. Qué impresionante eso. Que Dios nos ayude de verdad a entender eso. Que Dios nos ayude. Se puede ofender a Dios y a los hombres por causa de nuestra mala conciencia. Debemos tener una conciencia buena delante de Dios y delante de los hombres. Que alguien pueda dar fe de usted y decir: esa persona cumple lo que promete. No cambia sus principios. Y que podamos ser acusados. Que hoy el temor de Jehová que le hace falta a usted y a mí, que hoy se despierte en la conciencia una acusación por causa de eso y podamos ser libres, amén, de todo lo que nos corrompe, de todo lo que nos contamina, amén. Hay un texto que a mí siempre me ha impresionado y si no estoy mal debe estar como en Juan 3:18, que dice que los hombres, que las obras eran malas, que los hombres prefirieron a las tinieblas antes que a la luz porque sus obras eran malas. Y no se acercaban a la luz porque sus obras eran malas. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a reconocer cómo son nuestras obras, si buenas o malas, en la medida en que podamos exponerlas. Amén.